para ver si ya habíamos creado el hábito de tener el distanciamiento social, de usar el tapabocas, de usar los guantes, bueno, qué sé yo, y muchos no hemos creado ese hábito todavía. Estamos muchos asustados, entonces decían que nuevamente van a reforzar otra vez estas normas, estas reglas que hay a nivel municipal. Profesor Alba. Muchas gracias, profesor Jaime Quiroz. Ya que comenzamos a grabar en este momento, pero si alguien necesita entrar, mandar la solicitud, bien pueda, porque aquí estaremos atentos para darle acceso. El profesor Jaime Quiroz comenzó diciendo algo muy interesante. Dijo, no somos profesores de español, pero tenemos que aplicar algunas cosas o reglas de lenguaje español. Hoy vamos a comenzar con las mayúsculas y las minúsculas. Profesor Jaime, los pueblos de Mesopotamia, ellos hablaban de Dios, pero ese Dios que ellos hablaban era con minúscula. Era con minúscula, y yo me voy a referir a algunos de ellos como Anu, Elir, Marduk y Shar. Todos esos dioses son con minúscula. Porque hay una diferencia, aunque en esta hay una diferencia entre el verdadero Dios y los que no son, y quien no es el Dios verdadero, sino Baales, Baal. Profesor Jaime, ¿usted qué sabe de eso? ¿Qué nos puede decir? Precisamente, profesor Aldo, en el libro de Reyes, en la Biblia, en el libro de Reyes, los libros de la Biblia son libros históricos, y ahí está contemplada la historia y nosotros no nos podemos perder. La Biblia, ella se explica sola. En el libro de Reyes hay un profeta bastante famoso llamado Elías, y este profeta Elías tuvo que enfrentarse justamente a otros profetas falsos, los profetas de Baal, como usted lo menciona, profesor Aldo, los profetas de Baal, y hubieron 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Los reyes, o sea, los presidentes de esas comarcas antiguas, se llamaban reyes porque se aplicaba mucho lo que es la monarquía. Las monarquías eran gobiernos que se heredaban de padres a hijos. Entonces, ahí estaban los reyes. Y los reyes tenían sus asesores, y entre sus asesores siempre buscaban ellos estas personas que los orientaban, quizá de pronto les enseñaban algunas cosas, y también orientaban la parte religiosa. Y como eran falsos, entonces los ponían a adorar a piedras, los ponían a adorar a la naturaleza, los ponían a adorar a los árboles, al agua, a la lluvia, bueno, qué sé yo, pero no adoraban al Dios verdadero porque eran caprichosos, porque la historia siempre les ha venido enseñando. Siempre ha venido enseñando la Biblia, y todos los escritos antiguos ha venido enseñando la verdad. Pero la gente ha gustado irse por su libre albedrío y ha hecho lo que más ha querido. Por eso, en este tiempo yo les voy a hablar más o menos del rey Acab. En el libro de Reyes está, donde el profeta Elías les hace un reto, los reta a todos ellos y les dice, bueno, pues tanto que ustedes adoran a su Dios, entonces hagámosle un sacrificio a nuestro Dios y vamos a hacer un holocausto, hagamos todo un fogón, digamos, una gran fogata, y en esa fogata vamos a colocar la carne, lo que le vamos a ofrecer a nuestro Dios en holocausto, ese sacrificio, un cordero, lo que sea, bueno, lo que sea, pero hagamos todo el altar, hagamos toda la fogata y todo eso, pero no coloquemos el fuego. Les dijo, que el fuego lo coloque nuestro verdadero Dios. Y les dijo Elías, quedan retados y arranquen ustedes. Les voy a dar hasta el mediodía para que ustedes adoren a su Dios y que sea su Dios quien coloque el fuego. Entonces los profetas de Baal y los profetas de Acera lo que hicieron fue armaron todo lo que fue la fogata, todo lo que colocaron la leña, todas las cosas, y después de que ya tenían todo listo y la carne y todo lo que iban a ofrecer al Dios de ellos, a los dioses con minúscula, como lo dice el profesor Aldo, entonces
ellos oraban a su Dios y nada que aparecía fuego. Oraban y así eso se rasgaban las vestiduras, profesor, se cortaban hasta las venas. Eso de cortarse las venas, que los muchachitos y las muchachitas que hoy en día, que medio ahí tienen un momento de tristeza y ya que es que a cortarse las venas, todo eso es satánico, eso viene desde mundos antiguos, porque eso lo hacían los Baales y los profetas de Acera, esos dioses, esos profetas falsos. Y ya hasta el mediodía llorando y dándose golpes de pecho y nada que el Dios de ellos colocaba el fuego. Y no lograron. Entonces ya les dijo, bueno, muchachos, háganse a un lado, ahora me toca el turno a mí, les dijo el profeta Elías. Entonces Elías preparó toda la leña, colocó todo listo, colocó todo lo que iba a ofrecer en el holocausto. Y saben una cosa, él les dijo, échenle agua a esa leña. Ustedes saben que un fogón con leña mojada difícilmente prende. Difícil. No prende, se puede decir, toca hasta que la leña no esté seca, no prende. Y le dijo, ¿sabe qué? Échenle agua. Y entonces toda la gente que estaba pendiente del asunto ahí, de esa contienda, digámoslo así, de esa apuesta ahí y de esa escena, entonces estaba pendiente y claro, echaron agua a la leña y mojaron lo que más pudieron. Entonces cuando uno echa agua, pues el agua tiende a regarse. Entonces Elías dijo, bueno, hagan una sequía para que el agua no se riegue, hagan una sequía y una zanja alrededor de la leña. Háganle una zanja. Y entonces le hicieron una zanja. Y échenle más agua, dijo. Y después le echaron agua, esa leña estaba pero embebida en agua y toda bastante pasmada, digámoslo así. Y después dijo, no contento con eso, échenle más agua. Dice que le echaron tanta agua hasta que los canales esos de la sequía, de la zanja esa se llenó también de agua, todo eso se llenó de agua. Y entonces en ese momento Elías se colocó de rodillas y oró a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero. Tan pronto Elías se colocó de rodillas y empezó a orar, dice que descendió fuego desde el cielo y prendió todo ese fogón que estaba embebido en agua. Lo prendió porque Dios es Padre Todopoderoso, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Y entonces como Elías mató, mejor dicho, les quitó todas las ilusiones a estos profetas de acero, entonces también tuvo que quitarles la vida y dice que los mató a los 400 profetas falsos de Baal y los 450 de Acera. Elías los mandó a matar y también él mató unos cuantos. Eso está escrito en la Biblia y por eso la mujer del rey Acab, que se llamaba Jezabel, esta mujer no le gustó nada, era una mujer que mandaba. Eso es una historia muy hermosa, me gustaría que la lean. Esta mujer era de las que mandaba en el hogar, mandaba al rey, tomaba, pues mejor dicho, era como si ella fuera la dura pues en toda la comarca. Entonces decidió vengarse, dijo, me voy a vengar de Elías que mató a mis profetas, a los que yo quería. Pues en ese tiempo ellos dominaban, a través de sus profetas, dominaban al pueblo. Entonces la religión, hoy en día también se dicen muchas cosas de esas, ¿no? Que la religión la utilizan muchos gobernantes para dominar al pueblo, pero no todo es cierto. Nosotros leemos mucho, leemos la Biblia y leemos los libros históricos para no dejarnos meter los dedos a la boca por ningún pastor, por ningún cura, por ningún bueno sacerdote o lo que sea. Nosotros seguimos a un Dios verdadero, a un Dios Padre Todopoderoso, y ahí está en la Biblia que son libros de historia. Apréndalo, léalo, y quizá de pronto tendremos la oportunidad de hablar un poco más acerca de esta historia que se llevó a cabo ahí, en Asia Menor, en la península, se me escapa el nombre, en la península de Anatolia, de ahí hacia abajo, y lo que es Arabia. ¿Están viendo el mapa? ¿Están viendo el mapa? Ah, bueno, sí, porque yo no tengo el mapa, yo prácticamente estoy solo mirando la pantalla aquí, me estoy mirando de lo que estoy diciendo, pero ahí, justamente, esa es la Tierra Santa, en ese lugar, esa es cuna de civilización. Por eso nosotros decimos, ahí se gestó todo, la historia de la humanidad viene desde allá.
y nosotros tenemos que estudiar mucho esto, y hay gente que se ha dedicado, son historiadores, se han educado se han dedicado a estudiar el arameo, el griego, ¿no? Esos idiomas antiguos, el idioma acadio, idiomas que surgieron ahí en Babilonia. Profesor Aldo. Sí, muchas gracias, profesor Jaime. Dentro de esos dioses falsos que esos profetas adoraban, se encontraba uno que era como principal, que era Marduk. Marduk era principal en la ciudad de Babilonia. En esa ciudad de Babilonia es muy recordada porque el profesor pues comentó muchas cosas la semana anterior sobre Babilonia, pero ustedes en una de sus guías tenían que realizar la siguiente actividad: dibujar un figural. Y esta ciudad es muy conocida porque fue ahí donde quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo para poder adorar a ese dios falso que es Marduk. Pero Dios hizo algo con ellos mientras ellos estaban en esa construcción, y de pronto cuando uno pidió que le pasaran el ladrillo, se comunicó de una manera diferente al otro, y el que estaba mezclando el cemento no entendió, y de repente las lenguas comenzaron a cambiarse. Como yo estoy viendo, profesor, alguien que pica la lengua para hablar. Sí, precisamente es que la historia es muy bonita, muy hermosa la historia. Muchachos, cuando ustedes se metan en la historia de verdad, a conocer estos temas, cuando lean, esto se van a apasionar, porque es que, sí, como dice el profesor, estaban construyendo la Torre de Babel, y en ese momento los famosos Sigurá, ¿no? En ese momento, por decir algo, estaba uno como allá en el sexto piso y decía, ¡hey! Al de abajo, pásame los ladrillos. Cuando el de abajo le respondió, what do you say? Entonces le respondió en otro idioma, en inglés, what do you say? ¿Qué es que dice? Pero entonces el otro no le entendió, porque what do you say? Entonces, mire qué importante, Dios les confundió la lengua. Dios les confundió la lengua para dispersar, porque es que ellos estaban en una herejía, estaban yéndose por el camino que no era, por donde no es. Entonces Dios no podía permitir tanta idolatría, digámoslo así, a estos dioses falsos. En la Biblia, si usted quiere conocer de los que empezaron a construir la Torre de Babel, o sea, Babilonia, ¿no? De ahí viene el nombre de Babilonia, la Torre de Babel. Usted encuentra en Génesis 10, encuentra un señor llamado Nimrod. Nimrod. Y este Nimrod fue el primer valiente, eso lo dijimos también en una clase anterior, fue el primer valiente que se rebeló contra Dios. Se rebeló, o sea, no estaba de acuerdo con las cosas de Dios. Entonces, el ser humano, justamente hoy en día, todos los males que nosotros padecemos, que vivimos en esta sociedad, en nuestra humanidad, es porque nosotros mismos como seres humanos nos hemos rebelado contra Dios. Y como Dios nos ha dado el libre albedrío, por eso es que hacemos lo que más queremos, muchachos. Entonces, todo esto tiene una consecuencia. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Nosotros, la humanidad, vamos muriendo lentamente. No es que estemos evolucionando, como decimos, la ciencia sí se ha aumentado y tanta cosa, pero el ser humano va a desaparecer. Más en un futuro tendrá que desaparecer el ser humano porque no ha podido dedicarse a comprender la palabra de Dios y a querer este reino que Dios nos creó. No ha aprendido y no ha querido. Entonces, si en el mundo antiguo la gente vivía 900 años, 960 años, 969 como duró Matusalén, pues de ahí para acá empezó a rebajarse el tiempo de vida del ser humano. Otros vivieron ya 500 años, otros vivieron 400, otros 300, otros vivieron 200 años. Hoy en día los ancestros nuestros, digamos así, vivieron 150 años, otros, ya nuestros abuelitos, algunos han vivido 120 años, otros 105 años, algunos por ahí se encuentra de 105 años, y otros ya no llegan sino a 90, a 70,
La Biblia dice que el promedio de vida del ser humano es 70 años en el momento. 70 años es para nuestro tiempo, fue escrito para nuestro tiempo. Son 70 años los que va a vivir el ser humano en promedio. Los más robustos, o sea, los que se cuiden o los que nos cuidemos, entonces vamos a vivir más tiempo. Pero el promedio, como le digo, ya está en 70 años. Entonces, si usted, mi querido estudiante, mi querido jovencito, niña o niño que me está escuchando, si usted no se cuida, no hace los 8 remedios naturales que nosotros también le hemos enseñado en la clase de sociales: tomar buena agua, comer sanamente, comer saludable, recibir buen sol, respirar buen aire, hacer sus buenos ejercicios de respiración. Son 8 remedios naturales sanos, ¿no? Gratis. La temperancia, comer a la hora que es, no estar comiendo a toda hora, ¿no? Manejar nosotros esa buena relación con nuestro Dios, con la naturaleza, con nuestros seres humanos. Entonces son 8 remedios naturales que nosotros podemos aplicar. Dormir bien. Yo a mis estudiantes les he dicho, y a ustedes los que me están escuchando también, que son de otros grados, el estudiante máximo en días normales debe estar acostado ya a las 8 de la noche, tiene que estar durmiendo para que así muy temprano en la mañana se pueda levantar. Tiene que dormir sus 8 horas bien descansadito. Entonces, si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mandado a través de sus leyes y de sus normas, porque Dios inventó el derecho, las leyes se las inventó Dios. Eso de los abogados, coloque abogados, coloque, bueno, lo que más quiera para que dirijan, coloque líderes al frente del pueblo. Eso se lo inventó Dios, eso no se lo inventó el hombre, eso no lo inventó el ser humano. Todo lo que es la jurisprudencia, el derecho, todo eso se lo inventó Dios, eso no viene del ser humano. Eso está en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Jueces, es donde Dios da la orden, le da la orden a Moisés y dice, bueno, divida por compañías, por grupos, y en cada grupo coloque un líder. Por eso es que nosotros hasta en el salón de clase, muchachos, colocamos líderes. Ahí está el vocero o el monitor. Yo a veces hasta en las filas coloco líderes. Usted, bueno, niño, me lidera esta fila. O usted, el otro niño de acá, o elijan ustedes mismos su propio líder. Nosotros colocamos los líderes. Pero mire, toda esta información, muchachitos, esta información, esto viene desde arriba, viene desde Dios. Esto no lo hemos inventado nosotros. Y nosotros, como lo hemos leído los libros históricos, entonces lo comprendemos y lo entendemos. A eso es que los invitamos. A eso es que los invitamos. Entonces, hay que obedecer lo que ya está escrito, no salirnos de los lineamientos de Dios y no hacer lo que estaba haciendo entonces Nimrod, caprichoso, yéndose por un lado que no es, construyendo la Torre de Babel, lo que hoy conocemos, pues ese sitio de adoración, como se llaman los famosos sigurá, que aún nos quedan de recuerdos, profesor Aldo. Muchas gracias, profesor Jaime. Tengo algunas cosas muy interesantes. Los niños han estudiado el código Hammurabi y se dio cuenta que hay unas leyes muy duras. Y así como Dios instituyó jueces para administrar un pueblo grande, que creo que es de 2 o 3 millones de personas, también instituyó en el pasado comunidades con códigos porque deben existir algunas normas. La niña Laura, creo que Laura Isabel escribió cuando entregó su tarea, ella escribió: el niño que se corte en el salón de clase, que le corten la mano, que le corten un dedo. Y hizo 10 códigos que hizo la niña Laura, que eran muy fuertes. El que se levante del supuesto que le corten un dedo. Si Laura me estás escuchando, sería bueno que nos vuelvas a leer las 10 normas que tú, leyendo el código Hammurabi, comenzaste a instituir. La verdad es que no pueden haber normas tan severas. No pueden haber normas. Los dioses falsos, como Marduk, Anut, Ishtar, siempre piden que el hombre se sacrifique.
que se corte como muy bien explicó el profesor Jaime, se vista de negro, se sacrifique. Y el verdadero Dios le interesa más la obediencia El amor. que los sacrificios. Entonces, para uno poder identificar, porque durante el resto del año vamos a ver varios dioses, no solamente la Mesopotamia, sino que creo que la próxima semana vamos a ir a Egipto y vamos a viajar por el mundo y vamos a encontrar falsos dioses, con minúsculas. Cada vez que yo me refiero a estos dioses, es con minúsculas, porque no tienen nada que ver con el verdadero Dios. El verdadero Dios no le va a pedir que usted se golpee, se maltrate su cuerpo, todo lo contrario. Este cuerpo, que es el verdadero Dios, donde reposa su espíritu, tiene que ser cuidado. Por eso, como bien explicó el profesor, hay que dormir bien, hay que comer las frutas, hay que tomar agua, hay que cuidarlo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este cascarón, en esta... Entonces hay que cuidarlo. La niña Laura encontró, o si no le voy a pedir a Caleb que lea sus normas. Ustedes escribieron unos relatos muy interesantes. Mónica. Profe Aldo, yo soy Laura Isabel Estrella, pero yo no las escribí. ¿No las escribiste? No, profe, yo no escribí esas leyes. Bueno, muchas gracias. No, pero no hay problema. Si las escribió, no hay ningún problema. Simplemente para eso es el conocimiento, para nosotros poderlo compartir unos con otros. Esto no es que estemos juzgando, para nada. Ustedes dentro de esa tarea tenían que escribir unos relatos y resulta que en esa región de la Media Luna comenzaron a aparecer relatos en tablillas. Y aparece un relato que es uno de los más antiguos, que es la leyenda de Gilgamesh, el primer personaje, el primer, digamos, superhéroe de esa zona. Mire, los seres humanos, cuando no pueden explicar los fenómenos, crean a los dioses con minúscula. Dios del viento, Dios del mar, Dios del agua, Dios de los dioses, para explicar fenómenos. Y entonces existen personajes que son hijos de dioses y humanos. Y Gilgamesh es una de las historias, de los relatos más antiguos encontrados en esas tablillas. Vi las fotografías, las excelentes fotografías que ustedes hicieron de escribir en barro y hacer sus tablillas. Pero hay otra historia, otro relato que es contemporáneo con Gilgamesh, que estaba escrito en tablillas en un periodo de 2600 años antes de Cristo. Y esa historia habla de un hombre, y para nosotros va a ser muy importante esa historia porque nos va a dar luces de esa zona. Un hombre que entra con su familia por 40 días, una cuarentena, entra en una cuarentena, pero no en una casa, sino en un bote, en un barco grande. Y no entra solo, entra con parejas de animales. Y pasan 40 días. Y cae una gran lluvia. No sé si el profesor quiere contar esa historia. Eso es lo de la historia del Arca de Noé. Pero antes de eso, profesor, porque es que usted tocó también algunos puntos, esto del código Hammurabi, lo que es los escritos del Gilgamesh, es importante que nosotros podamos entender que ellos siempre buscaron a quién adorar, buscaron siempre tener un Dios. Entonces, en estos escritos fantásticos, ellos tienen escrito, mejor dicho, sobre el famoso Nimrod. Nimrod tuvo una esposa que se llamó Semiramis, la princesa Semiramis. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que este Nimrod era tan malo, muchachos, que una vez siendo rey, y como era tan malo, incluso obligó a la propia mamá a que se casara con él. Y la mamá pues le tocó, él se casó con su propia mamá, se puede decir,
Y en todo caso, esta mamá, pues no sé, la historia no es muy clara en ese sentido. Lo cierto es que Nimrod muere muy a temprana edad, a los 30 años muere Nimrod. Parece ser que la mamá tenía algunas relaciones sexuales secretas con los asesores del hijo, que era el rey. Y en medio de esa fornicación y de esas relaciones clandestinas, viene un hijo que es el que nosotros conocemos con el nombre de Tamuz. Si ustedes lo quieren buscar, por ahí aparece Tamuz, y Tamuz más adelante se convierte en el dios de la fertilidad. Este Tamuz, pues es hijo, como le digo, de la fornicación, porque no era hijo del mismo hogar, no era del mismo hogar. En todo caso, cuando muere Nimrod, entonces en la historia que está escrita dice que Nimrod se fue a vivir al sol. La princesa Semiramis, que era la esposa y mamá de Nimrod, ella dice que una vez abrió las ventanas de su aposento, de su habitación donde ella dormía, y que entonces desde el sol llegó un rayo de luz y la fecundó, y de ahí nace Tamuz. Tamuz, que fue conocido entonces más adelante como el dios de la fertilidad, como ese dios. Ahí hay una historia de un árbol, de un tronco, bueno, qué sé yo. Hay muchas cositas que toca enlazarlas ahí, pero esto merece, como se dice, una clase propiamente para este tema. Lo que yo quiero entrar en este momento es a decir que ellos empiezan a, a hacerse unos cuentos fantásticos para que la gente les crea. Entonces vienen a hacer un enlace incluso hasta con los extraterrestres y con los astros. Y de ahí viene la adoración a los astros. Entonces, al morir Nimrod, se va a vivir al sol. Al morir la esposa y mamá de Nimrod, que era la princesa Semiramis, se va a vivir a la luna. Y al morir Tamuz, que también murió a los 30 años, entonces se va a vivir al planeta Venus. Entonces de ahí nace una serie de paganismo, que es bastante profundo también en esto, viene la adoración a los astros. Ellos empiezan a adorar a los astros, y por ahí también surge la teoría del Zoroastro. Entonces, es importante, profesor Aldo, para que usted también les dé un poco más de luces a los muchachos. Esto es muy profundo, este tema, quizá de pronto no nos los van a entender en este momento, pero solo le pedimos que nos hagan el esfuerzo de aprenderlo, de entenderlo, o si quieren ir a leer, ir a investigar, porque a partir de aquí viene todo lo que fue una cultura que se inventaron también los romanos, que fue adorar a los astros, y los romanos adoran al sol. De ahí viene el famoso Sunday y adoración en día domingo, y tanta cosa que nosotros podemos conocer a través de la historia. La adoración en día domingo, el famoso Sunday. Entonces, yo quiero cortar ahí para darle paso al profesor Aldo. Estas historias son muy hermosas, muy bonitas, pero el tema de los romanos lo vamos a hablar también más adelante. Sí, quiero volver a la historia del arca y esa cuarentena que estuvo Noé, porque para mí es importante entender lo que sucede posterior al arca, porque nacen otros pueblos, hijos de Noé, y sobre todo el pueblo semita, porque Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero el pueblo semita, los semitas que se acercarán un poco a los egipcios, y porque los semitas tienen algunas costumbres que vamos a estudiar más adelante, y comienzan a extenderse este tipo de civilizaciones. Los otros hijos de Noé también son importantes, porque nos darán a los caldeos, nos darán a los fenicios, nos darán a otro tipo de pueblo que está en esta región.
pero vamos a estudiar más adelante el pueblo semita. También porque nos daría la raíz del pueblo hebreo. Nos daría las raíces de otros pueblos de la zona. Entonces, en varias ocasiones se ha hablado de Babilonia, se ha hablado de sus gobernantes. En una de las guías que ustedes tienen emperador, reyes, y uno de ellos, que ustedes le tienen que prestar mucha atención, se llama Ciro. Ciro ¿Se el recuerda, Grande. profesor Jaime, sobre Ciro? ¿Se acuerda de él? Sí, en esto de la historia es importante. Nosotros primero, por él digo, hay que ir asentando algunas cositas. Las leyes, esas leyes del Código Hammurabi eran unas leyes muy fuertes. Fuertes, como decir que si usted roba, hay que cortarle la mano. Entonces, eran unas leyes bastante fuertes y eso se fueron reproduciendo a través de todo el resto de pueblos. Por eso el rey persa, Ciro, eso yo lo dije en la clase anterior, era un pueblo bastante guerrero. Ellos se dedicaban a la producción de armas. El arte de la guerra era importantísimo para ellos. Y el que no era bueno para la agricultura, el que no era bueno para la guerra lo mandaban a la agricultura. Entonces, en esas dos modalidades era que funcionaba el pueblo y eran un pueblo donde hacían persecución, donde hacían grandes tomas a ciudades, sitiaban ciudades. Entonces, el objetivo de ellos era poderlos sitiar y robarles lo que más podían, robarles la cultura, robarles todo, les cambiaban hasta los nombres, por eso a Daniel también le cambiaron el nombre en Babilonia, le colocaron, a él le colocaron el nombre de Belsasar le colocaron ese nombre a Daniel cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia. Entonces, esa cultura de hacer estragos, incluso tenían ellos tenían esa cultura en la parte militar de hacer las famosas torturas. Y esas torturas se fueron replicando a través del resto de pueblos y los romanos aplicaron también muchas torturas en el año 900, en el año 1000, 1200, en la época de las cruzadas, esos tiempos que ya son más llegados a nosotros, aplicaron muchas torturas a los cristianos. En el tiempo más atrás también aplicaban bastantes torturas, incluso hasta torturaban a los mismos sacerdotes que a veces se iban en contra, porque como uno cuando está leyendo la palabra de Dios, uno encuentra muchas verdades. Lo que le pasó a Martín Lutero, perdón. Sí, quiero referirme, profesor Jaime, a los sacerdotes. Muchos de estos sacerdotes, sus hijos, ellos podían casarse y sus hijos podían seguir el ejercicio del sacerdocio. Lo que pasa es que muchos de estos hijos de sacerdotes que estaban en este ejercicio realmente no lo hacían por una vocación ni por fe, sino que era como una actividad heredada. Entonces, muchos se desviaban totalmente. Y ahora voy a volver otra vez a los sacrificios que usted comentó. Al verdadero Dios, claro que le llevaban sacrificios para pagar sus culpas. Y esas culpas, que son algunas cosas que nosotros decimos, pensamos y hacemos, esas culpas la Biblia las llama pecado. Entonces, en este tiempo histórico, en esta región de la Media Luna Fértil, la gente, el templo estaba en el desierto. Era con pieles, ¿se acuerdan que un día llevé una piel de animal para que ustedes se vistieran con ella? Estos templos eran armados en el desierto y desarmados, eran móviles, pero ahí donde se encontraban, ellos pagaban sacrificios por sus culpas, con palomas, con arepitas, dependiendo la culpa. Cada culpa tenía como un nivel de valor. Pero como les dije que los sacerdotes heredaban su oficio a sus hijos, muchos de los hijos de los sacerdotes tomaban sacrificios que eran para el verdadero Dios y lo usaban para ellos.
la mejor carne, como siempre se sacrificaba carne, cogían y daban al verdadero Dios solamente la Lo más grasa, malo. lo más malo. Ujú. Y sucedió así con el verdadero Dios y con los falsos profetas. Era eso, profesor Jaime. Sí, profesor Aldo, en la historia de la humanidad, eh, podemos decirlo así nosotros abiertamente, que se han cometido muchos errores al escribir la historia por no seguir los lineamientos que Dios nos ha enseñado. Entonces, desde el huerto del Edén se colocaron unas leyes. Las leyes, los mandamientos fueron enseñados directamente por Dios a Adán y a Eva. Desde allá vienen unas leyes y vienen unas normas. Pero resulta que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, o sea, cometieron infracción a la ley. Dios les había dicho, de este árbol no comeréis. O sea, Dios se había reservado un árbol. Ese árbol es mío, dijo. Esto no me lo toquen, este es mío. Esto es como decir, cuando nosotros hablamos de la cultura del diezmo, de dar el diezmo, o lo que llaman las limosnas en las iglesias. Esto del diezmo también fue colocado en el huerto del Edén. Entonces Dios se reservó un árbol para él. Bueno, esto es lo mío, esto es mi diezmo. Por favor, este no me lo van a tocar. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos pecaron, se dejaron llevar por Satanás y pecaron, infringieron la ley. Entonces, al desobedecer la ley, Dios les había enseñado que el castigo esa infracción, o sea, el infringir la ley, el castigo, ¿no? El pecado, el castigo al pecado es la muerte. Tenían que morir. Adán y Eva tenían que morir. La pregunta es, ¿por qué no murieron? ¿Por qué no murió Adán y Eva en ese momento? Porque Dios tenía un plan hecho ya, porque sabía, Dios es sabio. Ya tenía un plan de salvación, un plan de redención. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, abrieron sus ojos, porque Satanás le dijo que iban a abrir los ojos y iban a ser como Dios. Les mezcló una verdad con una mentira, que es la táctica de Satanás hasta nuestro tiempo. Hoy en día muchos líderes que son siervos de Satanás utilizan verdades a medias o verdades mezcladas con mentiras, y así es como engañan al pueblo, a todo el pueblo y a todo el mundo. Entonces Satanás esa vez les metió una verdad y una mentira. La verdad era que ellos iban a abrir los ojos y la mentira era que iban a ser como Dios. En todo caso, ellos pecaron, Adán y Eva pecó, tenían que morir. ¿Por qué no murieron? La respuesta, ¿por qué no murieron? Era porque Dios ya tenía un plan. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron. ¿Cómo se escondieron? Luego se hicieron unas ropas con hojas y con naturaleza, se cubrieron sus partes nobles, y entonces Dios tuvo que matar ahí mismo en el huerto del Edén. Alguien tenía que morir por Adán y Eva. Entonces Dios tuvo que matar a unos corderos para sacarle la piel y con esa piel hacerle las túnicas para vestir a Adán y a Eva. Entonces dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis. Ahí encuentra usted esa historia, y a partir de ahí, entonces, para que ellos no mueran, el resto de la descendencia no mueran, entonces Dios tuvo que crearles unos rituales, y tenían que ofrecer holocausto, y tenían que reunirse el pueblo de Dios en unos lugares y hacer un tabernáculo, y alrededor del tabernáculo se reunían todas las tribus y confesaban sus pecados al sumo sacerdote. Colocaba el sumo sacerdote sus manos sobre un macho cabrío o sobre un corderito que era inocente. Ese corderito muerto, con la sangre de ese corderito, esa sangre era rociada en el velo del templo, porque el tabernáculo tenía tres partes: tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde moraba la presencia del Dios Altísimo. Y antes de llegar al lugar santísimo estaba el velo del templo, y ahí en ese velo era donde se rociaba esa sangre de ese cordero inocente, de ese cordero inmolado. Entonces, esos rituales se tenían que hacer durante mucho tiempo, y eso es lo que se conoce como las leyes de Moisés. Las leyes de Moisés, que eran de rituales, que caían en lunas nuevas, en sábados de guardar, bueno, en muchas cosas caía. En todo caso, esas leyes de Moisés fueron las que se clavaron en la cruz cuando Dios
murió en la cruz del Calvario, cuando Dios, Jesucristo, dijo, yo soy el Cordero inmolado, ahora ya no tienen que matar más corderitos, ahora yo soy el que va a morir por ustedes, y ya no se va a necesitar más velo, ya no se va a necesitar más velo porque ya yo voy a morir y va a ser la última muerte, porque por mi sangre ustedes van a ser salvos, por mi sangre ustedes van a ir a morar al reino de los cielos. Por eso cuando murió Jesucristo, el velo del templo se rasgó, dice, y de arriba hacia abajo, se rasgó en dos. Entonces, esta es otra historia, como le digo, profesor, esto es muy largo, muy extenso, es otra historia que hay que contar, pero lo vamos a hacer también, quizás Dios nos dé la vida, lo haremos en otro momento, estudiar todo lo que es lo del tabernáculo, porque esa es nuestra propia vida que hay que seguir llevando hasta que Dios nos lleve a la vida eterna, porque este mundo se va a acabar, este mundo tiene un fin. Por eso es que ya estamos en las pandemias, estamos hablando de guerras, de rumores de guerras, estamos hablando de que la ciencia se ha aumentado. Hoy día los Estados Unidos y los países potencia tienen aparatos donde pueden hacer, modificar el cambio climático, hacer terremotos, bueno, qué sé yo, pueden hacer muchas cosas y si quieren nos vamos a una guerra y si activan las cabezas nucleares con tantos kilotones y megatones que tienen esas cabezas nucleares, podríamos acabar este mundo en menos de 3 minutos, si ellos quisieran, porque la maldad de este mundo ya está tocando el cielo. Por eso es que este mundo, como le digo, ya tiene un fin y ya nos hace falta muy poco para que se termine. Por eso nuestras clases de sociales tienen que ser muy completas, pero se necesita mucho tiempo y qué pesar de que tenga que ser de esta manera, hablar con ustedes, muchachitos, recibir esta información. Espero que nos tengan paciencia porque nos toca hablar mucho y ustedes tienen que escuchar. Perdonarán de todas maneras, de esta manera, que tengan que ser las clases, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros. Profesor Aldo. Sí, profesor Jaime, realmente las clases de sociales requieren de mucho tiempo y ya faltan 10 minutos para ir cerrando. Entonces vamos, mientras cerramos, le voy a pedir a Caleb que vaya buscando esa guía que dice Babilonia para que nos lea un poco. Y el resto, los 33 niños que nos están escuchando, van a quedar unas actividades pendientes. La próxima semana no van a recibir la guía de sociales, pero sí van a recibir unos videos cortos que van a hablar de un tema corto, porque cuando estamos aquí en la casa abarcamos espacios muy largos. En estos videos cortos vamos a caer en algunos detalles, porque la próxima semana no van a ir guías, sino van a ir videos corticos. ¿Encontraste la copia de Caleb? Bueno, mientras Caleb va buscando la copia, ¿quién pueda? Profe, No es obligación. profe, ¿Sí? ¿cuál copia? ¿Sí? La que dice Babilonios. ¿Babilonios? Bueno, profe. Sí. En un segundo nos vas a ayudar a leer. No es obligatorio, pero creo que, como dijo el profe, estamos en la distancia. Sería bueno quienes puedan comprar un globo terráqueo de esos que vienen de globo, esos que estén ahí. No creo que cueste mucho, profesor. ¿Cuánto puede costar eso? No sé. Porque necesitamos comenzar a mapear la región, a comenzar a ubicar pueblo por pueblo y a caer en pequeños detalles. Profe, una pregunta. Dime, María José. ¿Uno puede comprar el globo terráqueo, pero el chiquito? Sí, está bien. Después que podamos ubicar esa zona del Cáucaso y del Asia Menor, eso es lo que... Perdón, yo sé que el globo terráqueo hay unos pequeñitos, hay unos que están en inglés, hay que mirar bien, cuando lo vaya a comprar, procure de que esté en español para que lo pueda entender, que no sea en inglés, y pues no es obligación, ¿no? Porque si es costoso, pues es mejor que no lo compre, es mejor que cada uno más bien compre un papel bond, o la otra es si alguien tiene la posibilidad de ir a un plotter, le pueden imprimir ahí todo lo que es el mapamundi
y usted lo tiene, el croquis del mapamundi, y simplemente usted los puede calcar en papel bond, todo el tiempo está calque su croquis, y ahí en esa hojita de papel bond usted puede rayar. Usted el croquis del plotter simplemente lo Profe, tiene ya como para encontré base. ya lo encontré. Eso, a ver, lea. Lea, por favor. Gracias, profe. Caleb, lo escuchamos para que haga la lectura. Babilonia se apodera de las ciudades, estado de Sumeria y también se extiende por el norte. Destacado el rey Hammurabi, autor de un importante código de leyes que lleva su nombre. Bueno, muchas gracias, Caleb. Bueno, Pero si tienes tu guía a la mano, donde está el código Hammurabi, por ahí Carlos Rubio mostró su globo terráqueo. No sé si lo puede volver a mostrar. No sabemos qué precio puede tener eso. No hay que comprarla, no es obligatorio. Muy bien, ahí está el globo terráqueo. Carlos Rubio, tú puedes, en tu globo, puedes señalar la parte que estamos estudiando. Y nos los muestras a la cámara. No se ve, profe. No, de pronto sí se ve, sino que la zona ahora tiene un nombre diferente. Claro. ¿Por Por qué, eso, profesor? por eso les digo, muchachitos, que cuando compren el globo terráqueo, procuren que esté en español. No lo vayan a comprar el de inglés porque ahí no entienden. Entonces, la parte de Arabia, Irak, allá, ahí en esa parte, donde queda Kuwait. O también ubíquense por ese lado donde queda de la India a la parte izquierda, Israel. Busquen Israel por ahí. Esa es la zona que estamos estudiando en este momento. Sí, sin querer hacer spoiler y faltando 6 minutos para terminar la clase, profe, antes de entrar a Egipto, creo que vamos a hablar un poco de China, India, de esas dos poblaciones. Esas las tocamos más adelante y igual son poblaciones que surgieron también a través de, crecieron, mejor dicho, a orillas de ríos. Allá tenemos el río Mekong, el Huangho, el Yangtze-Kiang, el río azul, el amarillo, así están por nombres también, ¿no? Los ríos. Y florecieron a orillas de estos ríos las primeras dinastías chinas que se conocieron. Entonces, esto lo vamos a tocar en una nueva clase. Creo que ya está el tiempo muy corto. Creo que es bueno dar ese espacio a las preguntas. Muchachos, yo creo que podemos entrar, profesor Aldo, en las preguntas porque ya el tiempo se nos venció, el tiempo se nos fue. Es importante que ustedes nos digan qué entendieron, qué no entendieron, qué hay que profundizar, como para tenerlo en cuenta para la siguiente clase. Adelante, abran sus micrófonos y pueden participar. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias, ¿no? Ok. Sí. El perro salvaje. Acá hay un perrito que nos está, pero ya lo hago a un ladito. Un perro salvaje, profe. Profe, yo le toco a nosotros. Ese perro es bestial. Dele correa, profe. No se lo escuchó bien, profe. Preguntas, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Profe, en este año vamos a ver más así civilizaciones antiguas. Todo Profe, el año, todo el año vamos a ver civilizaciones,
pero las civilizaciones antiguas que nosotros conocemos allá en el viejo continente, más conocidas, la cultura egipcia, los babilonios, los griegos, Profe, los romanos, vamos a ver de los chinos un poco y de pronto otras culturas más, vamos incluso tocaremos algunos de los cartagineses, pueblos navegantes como eran los fenicios y otros más, y después pasaremos Profesor. a América. Si se normaliza la cosa, terminamos creo que con los aztecas. Con los aztecas, Con los aztecas acá tenemos que, en América tenemos los mayas, los aztecas, los incas, y entre Buenos eso días. tenemos que hablar de algunos pueblos del norte, como los iroqueses, Profe, los profe, una cheyennes, pregunta. los navajos. Profe, ¿me puede escuchar? Una Profe, sola, ¿me por puedes favor. decir el nombre del libro que tenemos que comprar, por favor? No, usted no va a comprar ningún libro, no. No. Era el No es profesor que obligatorio. hablaba, era del globo terráqueo, o sea, del mapamundi, era el mapamundi, pero es que para poder rayar y ubicar las culturas en el mapamundi es mejor dibujarlo en una hojita de papel bond. Usted dibuja el croquis del mundo, del mapamundi, y después ahí se puede rayar, y eso no cuesta mucho la hojita de papel bond, porque el globo terráqueo les cuesta más. ¿Otra pregunta? Todavía nos queda- No, profe. No, así no más, profe, así no más. Profe, ¿me escucha? Sí, a ver, A mí me quedó claro el tema, profe. ¿sí quedó claro? Sí, profe. Profe, ¿sí se me escucha? Sí, Sí. se te escucha. A ver, Juan Porque a ratos Felipe. no me- Profe, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Somac, ¿quién es? Sí se escucha. Diego, Diego. Somac Diego, es María, el correo de mi Iván mamá de Felipe. un trabajo. Me llamo Diego Alejandro Muelas Obando. Somás Bueno, Diego, es de sexto B. No, pero Somac, Diego no, Somac es de sexto B. Sí, Está bien, cualquier Diego, profesor profe. puede responder. A ver, Profe, el próximo jueves vamos a usar. No, claro que no. a ver. Por favor, muchachitos, el próximo jueves vamos a cambiar el horario y ya el profesor Aldo les estará informando en qué horario vamos a dar la clase nuevamente, pero vamos a continuar con las clases virtuales, no se preocupen, no se preocupen. ¿Listo? Ahora sí, en estos minuticos, en este minutico que todavía nos resta, por favor, de manera ordenada. La persona que hable, cierra su micrófono, termina de hablar y cierra su micrófono para que escuche. ¿Listo? Adelante, Muelas, adelante. Joven Muelas. Profe, no se le escucha bien. Entonces hable usted por allá porque a mí no me escuchan bien. Diego, si tienes alguna pregunta, el profesor te escucha. No, ninguna pregunta, ya las dijeron los demás y ya me... Por ahí veo un gato. Vamos a hablar de los gatos. Yo ninguna Profe, pregunta, todo yo quedó ninguna más, pregunta. profe, quedó más claro que el río. Ajá. En el antiguo Egipto adoraban a los gatos, también eran considerados dioses. Entonces, vemos un gato en la pantalla. Alabemos Bueno, al gato. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Ah, bueno. yo sí le entendí. Los felicito de todas maneras a todos, los felicito, ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Un saludo entonces para María José Contreras, para Avellanet también, Avellaneda. Avellaneda. Sí, para Iván Felipe Castillo, ahí van apareciendo en pantalla, no los tengo a todos, pero un saludo muy especial para todos, saludos a Para los mí, papitos, profe. a las mamitas, para Samad, Muela. ajá, para Laura Esperanza, también, Profe, mándame un saludito. un saludo, sí, Samad, ¿no? Ese es Muela. Tomás. Muelas,
Sí, un Ajá. saludo para usted. muy Diego, especial. profe, se llama Diego. Santiago, Max Santiago Felipe, para Diego, para Carlos Andrés Rubio, también. Somac, Somac. Un saludo especial para Joel Claros, María José Gracias, Contreras. profe. Saludo muy especial Gracias, para todos. Cuidan, muchachitos, se los ve bien. Algunos acá han activado la pantalla, eso está bien. Carlos Andrés Rubio, ¿cómo Chao, profe. hemos terminado la clase? ¿Pueden activar sus... Samay, ¿cómo estás, Samay? Chao, profe. Bien, Hola, profe. bien, Caleb, bien, excelente, excelente. Chao, chao. Chao, Chao, que estén muy bien.